para control de masas. Más lagos, monarquía que sagrada se restaura. Ellos saben que la tierra es plana, ellos manejan la primera plana. Ocuparon todo medio para control de masas. Más lagos, monarquía que sagrada se restaura. Y ya, la tierra no es esférica, este reino es plano. La tierra no es planeta en la raíz etimológica de su significado. Dos tipos de estrellas, las del tomo y las errantes, o denominadas astros. Tampoco son lugares terra firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate. Pero bueno, hoy vamos a tener una charla con Abel Bastia, periodista, recuerden a todo el mundo. Más de 7 libros escritos sobre el exilio o la segunda vida de Hitler, sobre todo en América. Muy interesante, sobre todo por las connotaciones, ¿no?, que tiene en la ayuda que recibió del creador del Club Bilderberg. Que si todo apunta, como es la investigación, ¿no?, de Abel, que todo esto es cierto, pues haría replantearse, ¿no?, a mucha gente en esa disonancia cognitiva que percibiría cómo es posible que Club Bilderberg, a través de los Rockefeller, ¿no?, más allá del príncipe Bernardo de Holanda, estuviera ahí dándole dinero a los más malos, malísimos de toda la historia. Entonces, bueno, vamos a escuchar sobre todo los testimonios que ha ido recopilando durante todo este tiempo, a ver qué nos tiene que decir sobre lo que ha ido analizando, descubriendo y sobre todo hilando cabos. Pero me parece de una importancia histórica el hecho de que un personaje, ¿no?, como Adolf Hitler tuviera él y todos los suyos una segunda vida en otro lugar de la Tierra, ¿no?, donde nos habían dicho a todos que había exterminado al perro, exterminada la rabia, prácticamente. Ya. Bueno, y más para nosotros, ¿no?, que en la generación que nos toca a nosotros, este símbolo, ya como dice Confucio, ¿no?, los símbolos son los que te dominan. Este símbolo de la presencia de este pintor austríaco fue muy importante, ¿no? En base a estos pilares se construyó gran parte de la política, de las políticas de guerra, etcétera, y de la sociedad que tenemos. Entonces, ponerlo en duda, analizarlo un poquito, darle otro punto de vista, puede ser muy removedor. Claro, y sobre todo formó parte de esta carta blanca que se ha construido para que a día de hoy los sionistas tengan el genocidio que están montando ahí en Palestina y sobre todo tengan el control mundial donde nadie les puede toser, económico también. Entonces, bueno, si me permitís, vamos a irnos ya con la agenda, que también tenemos nuestra agenda. No es tan mala como la que nos proponen los políticos y los que mueven los hilos. Tenemos ya compañeros aquí en estudio, a Abel, sí, correcto. Permitidme, le voy a dar las buenas tardes y la bienvenida, a partir de aquí hablamos con él. Abel, muy buenas tardes y bienvenido a Canal 5. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación en este programa que es políticamente incorrecto. Bueno, se lo agradezco. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. ¿Qué tal, Abel? David Baré aquí le saluda desde Barcelona, España. La semana pasada estuvimos precisamente comentando un poquito el tema de su libro, de las fotos de Hitler después de la guerra, y mostrando un poquito pues esos documentos también de la CIA y un poquito en general el tema de cómo fue. Y pues es un honor también, una alegría tenerlo hoy con nosotros y que nos pueda explicar un poquito más, no solo de ese libro, sino de toda su investigación, que ya vimos que desde hace décadas la viene haciendo y tiene como 7 libros escritos sobre el nazismo y Hitler y tantos otros allí en Argentina, en Paraguay. Así que somos todo oídos y si nos quiere ir contando un poquito. Yo tengo una cuestión inicial, permítame, David, Jordi, y permitirme todos los espectadores. Abel, ¿qué le empuja a usted a comenzar esta investigación? Que a priori podría parecer estéril incluso, ¿no? Es decir, no te va a llevar a nada investigar si Hitler o no estuvo vivo o no, si sobrevivió. ¿Qué le empuja a usted a comenzar esta investigación? Bueno, básicamente es una cuestión profesional, porque yo hasta los años 90 no era un periodista que no se había ocupado de este tema, pero en los años 90 estalla un caso en Bariloche, que es donde yo resido. Bariloche es una ciudad de la Patagonia Argentina, que es el caso del capitán SS Erich Priebke, que vivía en esta ciudad, en personaje destacado, y sorpresivamente Italia pide su extradición por crímenes de guerra. Así que a partir de ese momento, como cronista, prácticamente tuve que dedicarme a full con ese caso, y como el caso de Priebke fue muy largo en el tiempo, porque
En primera instancia se falló su extradición en la justicia, pero en segunda instancia ese fallo fue revocado, hubo que ir a la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Esto fue casi un año con Eric Priebke detenido y yo como cronista teniendo que escribir de él y de los nazis. Y es durante ese periodo cuando comienza a aparecer información un tanto extraña al principio, que no se compadecía con las versiones oficiales de la historia. Así que en realidad arranqué de ese modo, por una cuestión profesional. Y esas puntas de investigación iniciales se fueron extendiendo en el tiempo hasta hoy. Don Abel, no lo sé, yo le voy a hacer la siguiente pregunta directamente y sin anestesia. ¿Ha tenido problemas o tiene problemas por esta investigación? Porque es muy delicada. No, quizá a lo mejor estuvo la cosa un poquito movida precisamente con este caso que acabo de citar, cuando había nazis vivos, que ya no lo están, y cuando el tema era muy, muy candente, pero con el transcurso del tiempo ese tipo de cuestiones se fue diluyendo. Y creo que hay un aspecto generacional también. Yo hoy noto cierta liberación del tema por parte de los sectores involucrados, me refiero a familias, no a los estados. Y ya puedo hablar con los nietos de los protagonistas con una fluidez que no hablaba con los protagonistas o con los hijos de los protagonistas. Creo que es generacional también. Había un poquito más de silencio, ¿no?, en torno a todo ello. Ahora ya la cosa se ha abierto un poquito más y la gente no está en red hacia hablar. Bueno, en sus investigaciones, que se basa no solo en testimonios de personas, sino en documentos, fotografías, artículos de prensa, todas las llegadas de submarinos que fueron allí. No solo se sabe que es Vox Populi, ¿no?, que el nazismo llegó allí a Bariloche y a toda esa zona también en Chile, etcétera, etcétera. Hitler habría estado allí, le dieron pasaporte para irse para allá y no murió en el búnker, entonces. Bueno, en realidad, si uno quiere comenzar por el principio, tiene que averiguar qué pasó en el búnker. Claro. Y qué pasó en el búnker forma parte de la historia oficial que dice que Hitler escapó. O sea, contrariamente a lo que se dice, que la historia oficial menciona que Hitler murió en el búnker, esto no es así. La historia oficial dice que Hitler escapó. ¿Por qué digo esto? Bueno, basta leer los diarios de la época, ¿no? Pero vamos a ir a algo más preciso que los diarios de la época. El primer documento que nosotros tenemos sobre la presunta muerte de Hitler en el búnker es la autopsia de un cadáver la historia posterior o las versiones posteriores atribuyeron a Hitler. Bueno, la verdad que si uno lee la autopsia soviética, ese cadáver podía ser de cualquier persona menos de Hitler. A tal punto que la misma autopsia menciona presumiblemente Hitler. ¿Por qué el presumiblemente? Bueno, sencillamente porque era un cadáver que le faltaban partes, que había sido intencionalmente quemado para que no fuera reconocible su rostro, a diferencia de otros cadáveres como el de Joseph Goebbels, que se suicidó, se quemó, pero su rostro era visible. Como dije antes, faltaban partes, no hubo identificación del esqueleto, a tal punto que no solo el acta de autopsia dice presumiblemente Hitler, sino al punto que no hay acta de defunción, no hay un acta de defunción de Hitler. Y no hay cadáver. Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, no se han cumplido los preceptos jurídicos para declarar muerta a una persona. No hay cadáver, requisito indispensable. Claro. No hay autopsia atribuida a ese cuerpo, no hay acta de defunción. Y esto no es un dato menor, porque el Estado alemán de posguerra, que teóricamente no era nazi, lo va a declarar muerto en 1956 en presunción de fallecimiento, bajo una ley que permitía declarar muerta a una persona, como hay en muchos estados hoy actualmente, si no hay ningún indicio de su vida. Ahora bien, razonando un poquito con todo lo que dije antes, entre 1945 y 1956 al menos, para el Estado alemán, el estatus legal de Hitler es de una persona viva, porque no ha sido declarada muerta.
Ya. Y no solamente de una persona viva, sino que además de una persona que no tiene ningún cargo en su contra. No ha sido procesado, no ha sido condenado y consecuentemente no hay orden de captura. Esa es la verdad oficial. Esta verdad oficial, bueno, obviamente, dispara una serie de aristas muy interesantes. Por eso Stalin, quien murió diciendo que Hitler había escapado, Stalin muere en 1953, Stalin pide que Hitler sea juzgado en Nuremberg, como había sido juzgado su lugarteniente Martin Bormann. Martin Bormann había desaparecido, pero igual se lo juzgó en ausencia y se lo condenó a pena de muerte. Ujú. Hitler quedó exceptuado de todo esto. Es un hombre, entre comillas, limpio para la justicia. Porque los pactos de impunidad alcanzados con los sectores aliados implicaba eso, que Hitler podía escapar sin ninguna espada de Damocles que le pendiera en la cabeza, como podía ser un pedido de captura o una condena. Gracias, Abel, por hacer el marco histórico un poquito, ¿no? Del momento. Y bueno, es archiconocido que muchos pues alemanes, como Otto Skorzeny, por ejemplo, se vinieron aquí a España y aquí hicieron vida, pero también un poco me imagino que su investigación ha ido por el salto que dieron un poquito después de quedar aquí en Europa, cómo se fueron para las Américas. Si quiere también explicar un poquito los testimonios o toda la documentación que usted ha ido encontrando de ese hacer. Bueno, el secreto de toda esta historia que cambia respecto a lo que nos han enseñado en el colegio, que hemos aprendido a través de la tradición y de las versiones oficiales, es que cuando la guerra estaba terminando hay un gran pacto entre Adolf Hitler y los Estados Unidos, concretamente con el presidente Truman. Ese pacto se basa en lo siguiente: los comunistas, los soviéticos avanzan sobre Europa, están tomando Alemania. Los nazis son anticomunistas, como los estadounidenses. No quieren que la tecnología, los desarrollos industriales, el capital, la documentación, los hombres útiles queden en manos de los soviéticos. Ujú. Entonces, este pacto implica la transferencia hacia Occidente de lo que vamos a llamar el capital del Tercer Reich, que significa esto que dije antes, ¿no? La suma de aspectos materiales y humanos. Sí. Ese pacto se alcanza para poner en ejecución un plan B que en realidad Hitler lo había diseñado muchísimos años antes. Cuando los nazis no pueden tomar Rusia, ya se sabe que ellos saben que están peleando prácticamente contra todo el mundo, y Hitler, que era un estratega, tiene el diseño y pule el diseño de un plan B de evacuación. Ese plan estaba armado de un modo muy particular, era un plan que tenía compartimentos estancos de evacuación. Quienes trabajaban en un programa de evacuación, por ejemplo, de determinadas cuestiones tecnológicas, no sabían que había otro programa para la evacuación de diseños industriales, por ejemplo, o de divisas, o de lo que fuere. Ese era un gran plan. Ese plan implicaba formas de evacuación, destinos finales, medios de transporte, etcétera, etcétera. Ahora, para darle luz verde a ese plan, necesariamente se necesitaba el acuerdo con los Estados Unidos, que se alcanza después de la muerte del presidente Roosevelt. Ustedes saben que Roosevelt muere de poliomielitis casi a finales de la guerra, asume Truman. Roosevelt era reacio a acordar esto, Truman no. Truman es proclive y de hecho esto se concreta y se lleva adelante. Así que cuando está terminando la guerra, o al menos cuando se está rindiendo Alemania, ya comienza a ponerse en ejecución este plan, que significa el traslado no de cientos, sino de miles y miles de nazis hacia Occidente en particular. Recordemos que el país que más nazis recibió en el mundo no fue Argentina, sino que fue los Estados Unidos. Y todos los países, además de la región, porque eran miles, recibieron a nazis que salían de Europa. Estos nazis van a ser reasignados, por decirlo de algún modo, particularmente en Estados Unidos, en organismos de defensa. Había expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística, oficiales que fueron instructores de los boinas verdes
de Estados Unidos. Ustedes pueden ver los legajos de instructores de los boinas verdes que son oficiales nazis con sus uniformes nazis. Y así estos nazis se van a integrar en todo el continente, en gobiernos de todo el continente, en una nueva etapa de la historia que es la Guerra Fría, para sumar esfuerzos con sus primos norteamericanos para combatir al comunismo. Yo creo que esto es lo que hay que tener en cuenta para entender el resto de la historia. Si uno no visualiza estos acuerdos, que bueno, yo en mis libros doy mucho detalle de este tipo de cosas, no se puede entender el resto, si no sería imposible entender que Hitler hubiera escapado con miles de nazis, claro, y evacuando a Alemania, teniendo a Estados Unidos de enemigo franco, ¿no? Quería preguntarle, porque tengo una duda muy importante, y ahora te doy la palabra, si esta operación de rescatar, digamos, por parte de los Estados Unidos a Hitler, digámoslo así, ¿formaba parte de la operación Paperclip o no? Bueno, Paperclip tiene paralelamente otras operaciones con nombres también en clave. Vale. Sí, en Paperclip se menciona formalmente para el gran público el tema de los científicos. En realidad hay otras calificaciones que pueden ser personal calificado, personal interesante para la nación, etcétera, etcétera. Y hay otros programas oficiales similares de asimilación. Vale. Más allá de lo que puede haber no formado parte de esos programas. Obviamente Hitler no formaba parte de un programa formal, o Martin Bormann. Pero dentro de esos programas sí, había personas con un pasado por lo menos dudoso respecto a actos de criminalidad, ¿no? Iru, adelante, por favor, y perdóname, ¿eh? No, por favor, al contrario, creo que estamos todos un poco ansiosos, ¿no? Sí. de consultarle a Abel. Primero, bueno, saludarlo y agradecerle por la participación, y después preguntarle, ¿no? Porque justamente vos tocaste el tema de Paperclip. Nosotros somos grandes cuestionadores de lo que tiene que ver con tal vez lo que hoy se conoce como agencias espaciales. Justamente Verden von Braun fue para allí después de la operación Paperclip y fue una de las cabezas principales dentro de la cohetería de la NASA, que después, bueno, al final de su vida tiene algunas declaraciones que nosotros hoy las entendemos mejor, sobre todo con aquel documento desclasificado de la NASA Blueprint Project. Pero un poco para ir poniendo en contexto, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver primero con... Porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en esa plena de cacería supuestamente nazi, el jerarca más importante tal vez del movimiento haya salido ileso y vivido con privilegios? Porque prácticamente hablo de Hitler y luego obviamente de algunos otros jerarcas también del nazismo. ¿Qué vinculación hay con la masonería, con el Vaticano? Y vos mencionás en una entrevista reciente que te hicieron en la televisión colombiana justamente que uno de los apoderados o más interesados de una prueba de vida era el príncipe Bernardo, que pertenece al Club Bilderberg, un club gestado por un jesuita. Entonces, ¿qué vinculación vos ves a lo largo de tu investigación con estas órdenes que hoy inclusive las tenemos totalmente enquistadas en el poder político actual? Bueno, en principio yo eso de la cacería, entre comillas, lo desmitificaría, ¿no? Lo que hubo fue, para el gran público, una puesta en escena de persecución de nazis que tiene su punto más culminante con la ejecución de algunos jerarcas en Nuremberg. Todo esto forma parte de este circo internacional montado para hacer creer que el nazismo estaba siendo derrotado y que no iba a quedar un nazi vivo en el mundo. En realidad, cuando se analiza el tema Nuremberg, se ve el alto protagonismo de los funcionarios norteamericanos para que los nazis no sean llevados a juicio, la mayoría, y que aquellos que sean condenados con determinado tipo de condenas bajas, y si son altas, que sean inmutados, que esas condenas queden sin efecto, lo que efectivamente pasó al poco tiempo, al año o a los 2 años, ¿no? Esto involucra a todos los poderes internacionales, incluyendo, en este caso, lo que va a ser después el Mossad o los servicios secretos israelíes cuando se cree Israel, porque esto también forma parte de una gran farsa que yo describo con mucho detalle y con mucha documentación en un libro que se llama Los secretos de Hitler. Lo que estoy diciendo es que líderes sionistas también pactaron con Hitler, empresarios judíos o de religión judía también pactaron con Hitler,
Y todo esto nos cambia la visión de la historia. Mucho. Claro. Recordemos que el Mossad tomó y contrató a criminales de guerra nazi para pelear contra los árabes, bajo la suposición cierta de que nadie iba a pensar que un nazi iba a estar trabajando para el Mossad. Esto efectivamente fue así, es público, hay documentación, hay declaraciones de los protagonistas, y todo esto nos cambia completamente el juego. El juego de esta realidad supuesta o esta realidad oficial, ¿no? Sí. Me encanta Entonces, todo. ¿Perdón? Sí, No, iba a decir Jordi que me encanta todo este teatro, ¿no? Que está un poquito haciendo vernos de lo que ha sido la historia. Y más allá de que la cambia, sobre todo lo que te hace reflexionar es que la pureza como tal de esos dos bandos no ha existido nunca. Y no sé si usted nos podría, bueno, ha nombrado, ¿no?, la relación de los nazis, sobre todo con el sionismo, muy interesante, con todos ya esos acuerdos de Jabara históricos, pero las pruebas, ¿no?, que la gente dice, bueno, pero ¿y qué pruebas hay? ¿Qué testimonios? No sé si usted también podría aportar ahora un poquito de lo que fue el retiro dorado de los esos alemanes en América. Bueno, hoy por suerte tenemos una desclasificación importante de documentación. Yo particularmente estoy trabajando con documentos soviéticos que también son muy interesantes porque apuntan al mismo sentido que los documentos norteamericanos o británicos. Esto del exilio de miles de nazis, hoy, bueno, las pruebas sobran, ¿no? Nosotros tenemos los nombres, los apellidos, las fichas. Argentina ha desclasificado de gran cantidad de documentación sobre los nazis llegados. La participación de los sectores anticomunistas como las iglesias, no la Iglesia Católica solamente, las iglesias también es un hecho incontrastable porque tenían, digamos, todos el mismo enemigo. Me refiero a los países occidentales. El enemigo común era los soviéticos y las iglesias sumaron su esfuerzo y su colaboración para que hubiera un bloque fuerte, anticomunista, y de ahí su rol de dar refugio y de participar de las vías de escape de los nazis. Recordemos que organismos como la OTAN tuvieron entre sus principales jefes a antiguos militares veteranos de guerra nazis, máximos jefes de la OTAN y de otros organismos multilaterales, y la misma Alemania, cuyo proceso, entre comillas, de desnazificación también fue para la galería, ¿no?, para el show, porque en realidad Alemania recicló a los nazis. En un momento el servicio diplomático alemán tenía más nazis después de la guerra que antes de la guerra, que durante la guerra, porque era una forma de darles trabajo y refugio en un sector más discreto. Los nazis muy o más conocidos fueron embajadores en países alejados, ya sea africanos o latinoamericanos, donde no se les conocía el pedigree. Pero todo esto fue el mundo de posguerra. Y algo que generalmente se evita o no se menciona, que es el tema de las empresas. Ninguna empresa que formó parte del conglomerado nazi y colaboró activamente con Hitler murió o terminó o fundió o quebró después de haber terminado la guerra. IBM. Todas esas empresas sobrevivieron, la mayor parte salió en ese momento de Europa porque Europa estaba destruida, no existía un mercado europeo, por decirlo de algún modo, y se trasladó con sus capitales y sus hombres a América. Ahora bien, ¿cuál era la cuestión? Una empresa, llámese Mannesmann, llámese Siemens, llámese el Krupp, llámese como se llame, se traslada a Brasil, por ejemplo, o a Argentina o a cualquier país americano para salvar sus activos, para salvar sus hombres, su capital, y para empezar un nuevo comienzo en otro país. Bueno, ¿qué pretendía esa empresa? Bueno, ciertas garantías políticas. ¿Cuáles eran esas garantías políticas? Y yo no me voy a trasladar de Alemania a un país sudamericano si al poco tiempo en ese país sudamericano gana las elecciones un partido comunista y me expropia la empresa. Claro. Es una lógica. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acordemos. Claro. Y es Estados Unidos el que baja la línea. Por eso, si ustedes toman un mapa geopolítico de América en los años 50, van a ver que son todos gobiernos militares de derecha puestos por, obviamente, Estados Unidos, por Washington,
donde esas empresas se van a sentir seguras porque esos gobiernos van a impedir que el comunismo avance en esos países. Claro. Esas empresas daban trabajo a miles de hombres, entre ellos la gran cantidad de alemanes que habían salido de Europa. Un caso clásico es Eichmann, que en Buenos Aires trabajaba en la firma Mercedes-Benz, entre otros nazis que habían llegado a la Argentina. Así que con esta pata, digamos, empresaria, se cierra el circuito de este nuevo mundo que se forja a partir de 1945, que es el nuevo orden que se establece de este modo, y bueno, con ciertos grupos de poder que están manejando esta nueva etapa de la humanidad hasta hoy, ¿no? Yo, es que ¿sabes lo que pasa? Si me perdonáis un momentito, estaba pensando, quizás no tiene mucha relevancia lo que voy a preguntar, o quizás sí, y pido perdón por mi desconocimiento, pero ¿por qué se eligió esa parte del mundo? ¿Por qué se eligió América del Sur para la vía de escape de Adolf Hitler? Bueno, como yo les decía, el plan B de evacuación estaba preparado muchísimo tiempo antes de que terminara la guerra, y esto implicaba destinos, formas de transporte, etcétera, etcétera. Si ustedes observan el lugar en un mapa elegido para el primer refugio de Hitler, que es mi ciudad, es San Carlos de Bariloche, donde yo vivo, Sí. Se van a dar cuenta que está en la Patagonia y que es una de las zonas más alejadas del área de conflicto de la guerra y más alejada del mundo. Además, en esos años era una zona con la más baja densidad de población del mundo. La Patagonia es un hemicontinente con una densidad de población muy, muy baja, y ahí que estamos viendo el mapa, fíjense que tiene algunas características muy importantes. Por un lado, a la derecha de la imagen sería, o al este, el litoral argentino. Son más de 3.000 kilómetros de playas, Claro, prácticamente en esa época sin control alguno, claro. con lugares muy impresionantes. Si uno va, realmente es muy impresionante por la lejanía, por lo árido, por la falta de población. Son sitios ideales para desembarcos, arribos y salidas de barcos o de submarinos sin ningún tipo de problema. No hay ninguna posibilidad de detección. Claro. Al este, una cordillera de los Andes, ideal como zona de tránsito escarpado, con los pasos habituales que tienen estos pasos, para salir eventualmente hacia el Pacífico en caso de necesidad, ante una persecución o ante situaciones de peligro. Por otro lado, toda esta zona que estamos viendo, particularmente de la Patagonia, estaba manejada por empresas alemanas. Los alemanes habían comprado muchísimas estancias de miles de hectáreas. Sí. En Argentina hablamos de miles de hectáreas, no hablamos de cientos de hectáreas. Con el estrecho de Magallanes, que era clave para unir el Pacífico con el Atlántico, especialmente si no tenemos el canal de Panamá durante la guerra. El sitio de paso es el estrecho de Magallanes, que lo tenían controlado los nazis, con empresas navieras alemanas que desde los años 30 unían precisamente a través del estrecho de Magallanes Argentina con Chile. Sí. Y con casas comerciales alemanas. En la Patagonia las casas comerciales eran alemanas. Y en Chile pasa lo mismo. Así que en la carretera austral está estos llena de... elementos seguramente considerados por los nazis, por Hitler en particular, como una zona ideal de escape, principalmente para él, ¿no? Porque el resto de nazis menos conocidos se va a trasladar a prácticamente todos los países de América. Todos los países de América recibieron nazis, y como dije al principio, a los Estados Unidos. Entonces, esas Red Lines, esas redes de escape que llevarían sobre todo a Bariloche en el caso de Hitler y tantos otros, usted afirma también, bueno, según su investigación, que luego también en algún momento dado se fueron para arriba, para Colombia, a hacer esa prueba de vida, por ejemplo, que mostrábamos de la semana pasada de su libro. Incluso usted habla de que Hitler pudo haber fallecido en Paraguay, ¿no? Que estaría en un antiguo hotel, esa supuesta cripta donde estarían los restos de él. No sé si nos puede explicar algo de este tema. En principio, Hitler en 1945 se mueve en forma restringida, yo diría, en territorio argentino,
yo en mi canal de YouTube presento algunos testimonios de esa vida semipública, porque esto era un secreto a voces entre todas las presidencias, en los sectores altos del ejército, no solo argentinos, sino de Sudamérica, en los sectores altos empresariales. Esto era conocido, no era un gran secreto. Hitler, en la medida que pasan los años, se empieza a mover con cierta libertad y con esta impunidad característica, particularmente en los años 50, con gobiernos militares en toda la región, y se mueve efectivamente en distintos países de Sudamérica y llega en 1954 a Colombia, donde se saca esa foto. Respecto a la muerte, bueno, está en proceso de investigación. Sí es cierto que un militar brasilero revela hace unos años que él había participado en la última ceremonia funeraria de Hitler en Asunción del Paraguay. Revela que en esa ceremonia se cierra la cripta. Y bueno, yo tengo otros testimonios en ese mismo sentido. Es un lugar privado, pero bueno, Paraguay es un país muy, muy particular. Los núcleos neonazis son muy fuertes. Hay toda una tradición en ese sentido. No tenemos las garantías y la seguridad que podemos tener en un país como en Argentina, quienes ejercemos el periodismo. Pero bueno, es un tema de investigación similar a lo de los submarinos y con ciertas similitudes también, porque hay cosas que no se pueden mover, y yo creo que es una de estas, es en ese caso. A mí me gustaría preguntarle, Abel, con respecto, le había hecho yo la pregunta sobre masonería, Vaticano, porque bueno, en algunos libros y algunos autores mencionan, por ejemplo, que tanto el propio Adolf Hitler como Friedrich, lo voy a pronunciar mal, pero bueno, Friedrich Schullenberg, eran muy admiradores de la orden jesuita. No sé si usted tiene algún comentario al respecto. Y la otra pregunta era si realmente el Vaticano fue uno de los participantes que ayudó en la huida de Europa hacia Sudamérica. Respecto a estas denominaciones, cuando uno habla de masonería, dicen, no, pero los masones no eran nazis, los masones sí eran nazis, o otros grupos o cofradías, etcétera, siempre hay zonas grises, ¿no? Entonces, en estos casos, esas zonas grises, yo prefiero manejarlas con cierta cautela. Y lo resumo diciendo que en que estos grupos de poder, en la medida que tuvieran como enemigo el ateísmo y el comunismo, participaban activamente, especialmente a partir de 1945, en un mismo sentido y sumaban fuerzas. Lo de la Iglesia romana, como lo de la ortodoxa rusa, que no se menciona, por ejemplo, va en el mismo sentido. Colombia es un caso muy emblemático. Colombia, miren, yo en un monasterio de Colombia encontré exhibidos al público. Claro, el monasterio está en el medio de las montañas, no hay mucho público. Sí. Entre las distintas reliquias, armas nazis, pistolas, dagas. Y cuando indagué en ese sentido, me dijeron, bueno, lo que pasó es que muchos nazis llegaron a Colombia y decidieron vestir los hábitos. Se recluyeron en el monasterio. Entonces, se dieron a ese monasterio sus uniformes, sus armas y sus condecoraciones, que es lo que uno podía ver. Colombia en los años 50 era un estado confesional, o sea, que la religión tenía un rango político tan importante que sus documentos prácticamente tenían valor de Estado. Había una equiparación, eso posteriormente se modificó, muy, muy importante. Y la sola emisión de partidas de nacimiento, que es lo que ocurrió también en otros países, con nombres cambiados y entregados a estos personajes, les permitía una nueva vida con nuevos nombres, ¿no? Sí. Pero yo creo que no hay ninguna duda, tendría que citar distintos documentos o textos que están en mis libros, pero no hay ninguna duda respecto a la ayuda que recibieron los alemanes en fuga por parte de la Iglesia, ¿no? Lo mismo con la Iglesia Ortodoxa rusa.
Claro. Recordemos que a partir de la caída del zar Nicolás, cuando se acaba, digamos, el imperio ruso, hay un gran sector que es el sector anticomunista. Ese sector anticomunista, desde lo militar, va a formar un grupo o un ejército especial que va a luchar codo a codo con Hitler para derrocar al gobierno soviético. Claro, Cuando termina la guerra, gran parte de estos hombres eran reclamados por la Unión Soviética a los aliados para fusilarlos por traidores a su patria. Sin embargo, se hicieron una serie de acuerdos para que pudieran salir, y una gran cantidad de ellos llegó a la Argentina y a Paraguay. Paraguay nutrió sus fuerzas armadas con militares rusos que llegaron después de la guerra, y esos hombres anticomunistas también, en el caso de Paraguay, se juntaron con los nazis para respaldar personajes como Stroessner, como el dictador Stroessner, para combatir al comunismo. Así que hay una traza histórica, yo diría, que hay que seguir y ir armando, ¿no?, como un rompecabezas, seguir esas líneas para ver por qué hoy el mundo es como es. Ya. Pues precisamente... Porque todo tiene que ver con esta trama de relaciones, ¿no? Claro, desde luego, a ver, porque el mundo hoy es como es, y sin la intervención y el poder de Inglaterra en su día, sin los acuerdos de Javara y sin la persecución supuestamente de Hitler que hizo a todo un pueblo, a día de hoy, en el mundo como es, no existiría Israel con toda esa potencialidad y todo el conflicto bélico internacional que se está gestando, ¿no? Eso lo digo yo, no digo que lo diga usted, pero es increíble todo este relato, como traer encima de la mesa esta gran pieza del puzzle del por qué, además, de alguna manera le podían haber llevado hacia allí a Hitler para darle pues un exilio dorado, al menos tranquilo, a él y a su mujer, porque también su mujer, Eva Braun, se iría con él, ¿no? Sí, es importante esto que mencionas, David, del acuerdo Javara, porque es revelador, ¿no? Uno cuando comienza a leer la documentación respecto al traslado de población judía a la zona donde después se va a formar el Estado de Israel, realmente, si uno no conoce el tema, se empieza a sorprender. Y se sorprende más si lee los documentos de los servicios secretos israelíes y de la Gestapo, que trabajaban codo a codo en esa época. Para quien no conoce el tema, este gran acuerdo entre los líderes sionistas y Hitler consistía en llevar población judía alemana a la zona de Palestina, que era un protectorado británico. Claro. Esto con todos los recursos del Tercer Reich. Durante el Tercer Reich, la única bandera que podía enviar en la Alemania nazi, además de la nazi, era la sionista celeste y blanca. En el Tercer Reich funcionaron los primeros kibbutz, donde se preparaban los colonos con financiamiento alemán para ir a Palestina. ¿Saben quién era el coordinador del plan de evacuación acordado entre los nazis y los sionistas para poblar la zona de Palestina? ¿Quién era el coordinador general? No. Diga. A ver si nos sorprende. Aquí tampoco nos va a sorprender mucho, ¿eh? Sí. Pero diga. No les va a sorprender. Pero bueno, era Adolf Eichmann. Hay otro insignia. Muy bien. Bueno, y quien se oponía era Winston Churchill, porque Churchill no quería que le pusieran población judía en un protectorado inglés de población árabe. Entonces, los documentos, y yo no lo puedo resumir en esta charla, pero los documentos son muy impresionantes, ¿no? Muy impresionantes. Porque los sionistas lo que están diciendo es: nosotros necesitamos mandar toda la población europea judía a Palestina. Judío que no quiere ir a Palestina es traidor a la causa. Increíble. Digo que justamente ese dato mismo que usted está aportando ahora, se lo habíamos escuchado al ex banquero holandés, Ronald Bernard, que explica, ¿no?, un poco los efectos secundarios, si se quiere, de la Segunda Guerra, era justamente llevar población judía que
no la población rica, no los judíos nuevayorquinos o neoyorquinos que estaban viviendo y haciendo negocios en Nueva York, sino los que realmente tenían que ir a levantar ladrillos al medio de un desierto, el cual nadie de los judíos de alta élite quería ir, obviamente. Estaban viviendo plácidamente en Europa y en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, esto mismo que usted comenta es un dato que es bastante relevante, porque empieza también a entenderse un poco, y lo quería unir nuevamente. Nosotros acá tenemos, yo envié por el Skype una foto que no sé si se terminó de mandar, le había pedido a David que se la mostrara a usted si podía ser posible, ahí la mandé. Es muy curioso este tema, perdón por la insistencia, porque se habla del comunismo y se habla del capitalismo. Nosotros somos mucho de seguir la doctrina hegeliana, ¿no? Cuando se crea la tesis, se crea la antítesis y luego obviamente se entrega la tesis. También podría ser el problema reacción-solución que utilizan la ingeniería social. Y cuando uno habla de comunismo, sobre todo el comunismo de ese momento, es muy curioso que todos los protagonistas rusos, estoy hablando de Lenin, estoy hablando de Trotsky, estoy hablando de Stalin y el propio Karl Marx, son de la masonería. Entonces tenemos como agentes de la masonería trabajando para el comunismo, y agentes de la masonería trabajando para el capitalismo, y agentes de la masonería operando o dirigiendo al nazismo al mismo tiempo, y askenazis. Entonces, no sé si usted tiene este dato particularmente de la masonería creando los líderes del comunismo, así como también creando líderes capitalistas. Sí, yo siempre digo que cuando uno entra en estas cuestiones, lo que tiene que seguir únicamente es la ruta del dinero. Exclusivamente. Ayuda. A Karl Marx lo financia la familia Rothschild, ¿no es cierto? Por ejemplo. Pues es de los nuestros, entonces. Sí, exclusivamente. No hay otra forma. Cuando se enreda uno con las cofradías, los grupos, las distintas... Bueno, ¿quién se beneficia con esto? Claro. ¿Quién es el que está ganando con esto? Y esta sucesión de hechos, ¿qué significan desde el punto de vista económico? Básicamente, todo gira en relación a eso. Por eso hice la salvedad de estos pactos que en 1945 crean un nuevo orden. Entonces uno se tiene que preguntar qué está pasando y quién se está beneficiando. Hitler se destaca por su nombre, por ser quien fue, etcétera, etcétera. Pero era un nazi más entre miles que habían salido de Europa y que pasaba a segundo plano, porque en realidad ahora era otro mundo donde las cartas eran diferentes y a partir de la bomba atómica y de todo lo que esto implicaba, las riendas ya no pasaban por los caudillos, por los dictadores, no, pasaba por la tecnología bélica de esta envergadura. Entonces, por eso yo digo, uno si entra en estas cuestiones, a lo mejor se enrieda un poco, pero si va a ver, miren, cuando termina, para dar un ejemplo gráfico, cuando termina la guerra, el complejo bélico industrial de Estados Unidos, que es hasta hoy, digamos, el mayor aporte a la economía norteamericana, si no funciona el complejo bélico industrial, no sé qué pasa con los Estados Unidos y por eso necesitan guerras en forma permanente. Cuando termina la guerra había un gran rezago de armas, inclusive sin uso. No solamente armas, estoy hablando de aviones, de submarinos, de barcos, todo lo que implica la industria bélica. ¿Cómo se armó esto? ¿Qué hacer con esto? Bueno, se armó una organización entre los nazis y los norteamericanos, de cuales Corseni era uno de los representantes por parte de los nazis, Klaus Barbie, por ejemplo, en Bolivia y así en distintas partes del mundo. ¿Para qué? Para vender. Esto incluía el servicio secreto de la Nueva Alemania, que teóricamente no era nazi. Para vender todas estas armas, ¿a quiénes? Bueno, los grupos subversivos, gobiernos revolucionarios, líderes del tercer mundo, todo un mercado negro que fue en gran parte esta cantidad de armas. Barbie en Bolivia, criminal de guerra que cobraba sus servicios por ser agente de la CIA y agente del servicio secreto alemán después de la guerra, manejaba el negocio de las armas en esa zona, pero además manejaba el negocio de las drogas. Esto se replicó con referentes nazis norteamericanos en todas partes del mundo. Y a su vez, como el complejo bélico fabricaba las armas nuevas, les vendían estas armas a los países como Alemania que se estaban desprendiendo
de todas las armas que ya no usaba de la Segunda Guerra. Bueno, cuando esto uno lo empieza a poner en números y le colapsa la mente, pues estamos hablando de cifras. Tranquilo, gigantes. nosotros estamos acostumbrados a las cifras de la NASA que colapsan más que una mente, pero totalmente, es un negocio tremendo, tan grande, que justamente la pregunta obligada es, tenemos conexiones, vos mencionaste las empresas, hasta un Henry Ford incluso ayudó también a levantar el nazismo, más allá de su libro, que se dice, ¿no? Del judío, no me acuerdo cuánto más. Tenemos empresas como Bayer, hay un montón de un contexto obviamente económico detrás de esto. Incluso tenemos la creación del BIS, del Banco de Pagos Internacionales en Suiza, que supuestamente se tenía que desmantelar luego que terminara la guerra, porque obviamente tenía recaudados fondos o retenidos fondos que eran de la Gestapo, se dice, al mismo tiempo que de Inglaterra. Bueno, estaba todo ese embrollo allí. Hoy en día, obviamente, el pago de bancos internacionales acá en Basilea, digo aquí porque yo estoy residiendo en Basilea, sigue estando y cada vez está más, parece que todos los días le agregan un piso nuevo. El tema es, ¿quién financió el nazismo? El por qué creo que está claro, ¿no? Lo hemos charlado, o sea, le convenía a la gente que estaba del lado sionista, si se quiere, hebreo, que tenían que reconquistar Tierra Santa y necesitaban un justificativo y tenían que enviar a todos los judíos tal vez de baja línea. Y al Vaticano también, tal vez, ¿no? Porque históricamente también ahí estaban, los últimos que estuvieron en Tierra Santa fueron los templarios hace 1000 años atrás, cuando lo sacó el Imperio Turco. Hoy en día estamos viendo la guerra entre Palestina e Israel, que también tiene esos orígenes allá atrás. Entonces, desde su punto de vista, el financiamiento, el nazismo, ¿fue un movimiento pura y exclusivamente orgánico o es financiado con el propósito de tener un justificativo para invadir Tierra Santa y continuar de tratar de recuperar ese territorio que lo perdieron hace bastante tiempo atrás? Primero aclaro que yo soy un experto en la vida de Hitler en el exilio, con lo cual, bueno, estas cuestiones tengo mis respuestas, pero no soy un especialista. Yo creo que el fenómeno del nazismo no se limita, o su financiamiento, a la cuestión de Tierra Santa. Yo creo que a partir de la caída de la Primera Guerra lo que hace es terminar con los imperios. O sea, cae el Imperio Ruso, cae el Imperio Alemán, cae el Imperio Austrohúngaro, posteriormente va a caer el Imperio Chino, el Imperio Otomano, nace este mundo de repúblicas y yo diría que el gran temor de los magnates del mundo es, nuevamente, esta cosa que está saliendo en la Unión Soviética, que quiere que la gente gobierne y que sean todos iguales y que las empresas no sean privadas, con lo cual nuestros capitales están en peligro. ¿Cómo contener esto? Y bueno, con hombres como Franco, con hombres como Hitler, con hombres como Mussolini. Las líneas de financiamiento que son rastreables, yo lo cuento en mis libros, pero es muy engorroso, pero qué sé yo, el Chase Manhattan Bank, el Standard Oil, el Rockefeller mismo, etcétera, etcétera, tienen como objetivo fortalecer movimientos con sus respectivos caudillos que den seguridades que el comunismo no va a penetrar Europa. A pesar de ello, el comunismo penetra Europa y complica a países inclusive como Alemania. Entonces, bueno, el objetivo en ese momento era detener como sea a estos locos rojos soviéticos que quieren acabar con nuestra plata. Y entonces, bueno, ahí es un vale todo, ahí vamos a financiar a quienes creamos que tienen capacidad para hacerlo. Y de ahí surge estos líderes como Adolf Hitler o Mussolini. Ahora, hay otra cuestión. Las ideas del nazismo, desde lo más profundo, desde lo filosófico, desde lo político, etcétera, no nacieron, digamos, en 1933 o cuando Hitler asumió el poder. Las ideas bases o fuerza son históricas y nos tenemos que remontar a muchísimos siglos para atrás, ¿no? Esto de la raza aria, etcétera, etcétera, de la supremacía, del derecho de gobernar sobre los otros pueblos que tienen el lo que piensan los judíos, justamente.
O sea, lo más curioso es que lo Yo que creo ellos que piensan... no es exclusivamente... Perdonadme un momentito, tanto Abel como Iru, es que el tiempo se nos ha ido de las manos ya prácticamente, y si queréis podemos seguir la conversación en próximas ediciones. No me digas eso en este momento. Sí, no me digas eso en este momento. Sí, te lo digo, pero tenemos que seguir, porque no se lo podemos dar todo tampoco, porque también lo sé. corta mucho, o sea, están ahora mismo muchas personas con el coco como diciendo, madre mía, qué información, hay que digerirla, y es normal. Es normal. Sí. Yo lo último. Abel, después de haber mostrado un documento de la CIA, una fotografía desclasificada, donde está ahí Adolf Hitler en 1950 y pico, 60 y pico, perdón, por los 63, ¿cómo puede ser que la historia de la humanidad continúe igual, ¿no? Que no haya habido, no sé, un nuevo juicio de Nuremberg, si se quiere, juicio mundial, o sea, porque esto lo cambia todo lo que supuestamente nos enseñaron en términos de la Segunda Guerra Mundial, de la importancia que tuvo ese episodio. Esta fotografía de rumba tendría que haberse, los propios judíos, digo, no tendrían que estar buscando esta información y desclasificándola, diciendo, esperen, al final, o sea, no sé si me explico, pero tiene una relevancia esa fotografía. Que es increíble que todo se calle en la boca, ¿no? Una sola salvedad, lo que están mostrando ustedes es el documento de la CIA con la foto de la CIA. El problema de la foto de la CIA es que es una fotocopia. Entonces yo lo que tuve que buscar es el original de esa foto, porque una fotocopia no puede ser periciada. Y bueno, el trabajo mío fue encontrar el original de esa foto, someterla a pericias científicas, digamos, y además reconstruir la historia a partir del portador de esa foto, que es el hijo de la persona que se ve fotografiado junto a Hitler, que vive y tiene la foto. Entonces pudo contar por qué se había motivado esa foto. Yo encontré un submarino alemán en el mar argentino, que no existe oficialmente. Lo hago por parangón con la foto. Sí. Que no existe. O sea, que demuestra que efectivamente hubo submarinos nazis llegando a Europa. Esto no ha movido, como la foto, no ha movido el amperímetro del encubrimiento. O sea, cuando se encubre, se encubre. Usted puede presentar las pruebas que quiera y el encubrimiento va a seguir el encubrimiento. Si no se pueden denostar las pruebas con alguna argucia, como es habitual, el silencio es el mejor manto protector de los pactos de impunidad. Entonces, bueno, sí. Quedará la foto por ahí dando vueltas, el submarino quedará por ahí hundido. Pero entre todos le vamos repartiendo, no quedará dando vueltas, Abel. Estamos en una época que la información y repartir la información y hacer este tipo de entrevistas y dar a conocer suma. Yo le agradezco de corazón que se haya metido en estos barros y que después de tantos años de su trabajo y de su investigación hoy lo pueda compartir y haya venido aquí a Canal 5 a charlar con nosotros. Seguramente no va a ser la última vez, como mencionaba Julio, pero muy valiente de su parte porque está tocando temas muy fuertes y la verdad que es de agradecerle. Y de ser valiente, sí. Bueno, les agradezco mucho el contacto, la comunicación y cualquier cosa, estamos aquí en la Patagonia a disposición. Para terminar, Abel, su página en YouTube es Abel Basti, lo van a encontrar allí junto con todos los vídeos que tiene. Y si alguno quiere adquirir alguno de los múltiples libros que tiene al efecto, no sé si se pueden adquirir a través de un correo electrónico, a través de alguna página web, si lo quiere comentar. Bueno, sí, yo no vendo libros en particular, pero bueno, creo que hay muchos sitios tipo Amazon o Buscalibros o de estas plataformas que venden tantas versiones ebook o libros físicos. Perfecto. Pues de corazón que muchísimas gracias por traernos toda esta información que a nosotros nos ayuda muchísimo, espero que a muchos compañeros también, a montar ese puzzle que llevamos tanto tiempo intentando entender y obviamente siempre hemos tenido, al menos en lo particular nosotros, la pieza esa del nazismo, no como nos lo han explicado oficialmente, sino que la hemos tenido encima de la mesa casi bien encajada. Y gracias a usted también pues se nos aclaran todavía mucho más esa línea de investigación y de comprensión. Así que de corazón muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y cuídese mucho. Un abrazo desde España. Lo vemos prontito. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, Abel. Bien, pues vaya documentos, ya lo veíamos la pasada semana, esta semana no solamente lo hemos vuelto a ver, sino que hemos hablado con el protagonista. Es impresionante. Es impresionante. La verdad... Aquí quiero dejar una cosa clara, aquí no estamos diciendo que
que si el nazismo era bueno, era malo. Yo no voy a decir nada porque no estoy para eso. No, al contrario. Estamos dando información. Si algo se puede inferir de todo esto es que no hay buenos ni malos. Es que no. todos son una misma corporación de alguna manera. Claro. ¿no? Sobre todo lo que apuntaba Iru, ¿no? El cambio de visión histórica de lo que te han contado a cuando comprendes que fue ya no solo financiado, sino a posterior, ¿no? Llevado no solo Hitler, sino un montón de la organización alemanes a esa América, a ese retiro con unas dobles vidas. Sabíamos de los acuerdos de Truman, el 33º presidente de Estados Unidos, como fue en esa operación Paperclip, pero hubieron otras muchísimas operaciones que no se han dado a conocer, y sobre todo cómo la opinión pública le cambiaría al efecto la comprensión de lo que ocurrió. Si me estás diciendo que los buenos financiaron a los malos y les llevaron hacia un retiro dorado, entonces claro, ¿dónde está todo aquello que nos habían contado? Porque es muy interesante y sobre todo es muy necesario para los que están controlando los hilos mantener la idea de los dos bandos, porque nuestra mente es dual, y para tener un control social absoluto, lo vemos en la política a día de hoy, necesitan generar estas dos corrientes opuestas. Sí. Entonces claro, nunca vas a buscar quién está manejando los hilos mientras veas el techo en ese telón que te han contado de dos, Martín. únicamente. Y después, y para hacer la idea, la pregunta que le ha tirado a Iru, muy interesante. Obviamente no es un experto en quién financió a lo mejor el nazismo, pero la otra que queda en el aire y es quién financió el comunismo, que un poquito también, no solo la masonería. ¿No serán los mismos? Bueno, lo dijo, Claro. bueno, lo dijo. De alguna manera lo dio a entender cuando dijo seguir la ruta del dinero. Yo le dije, pero si hasta el propio Karl Marx le pagó la familia Rothschild. Claro, y dijo, sí. exactamente. Dijo, ahí Claro. dio lo que incluso esto que vos decís antes de darle paso a Martín para no perder la línea. Si nosotros hoy nos ponemos a pensar, por eso yo lo quería traer un poco a la actualidad, quedaron muchas preguntas en el tintero, lógicamente, pero el tema es, ¿a quién? O sea, primero me gustó que haya confirmado lo que decía Ronald Barnard, el ex banquero, el hecho de que había una necesidad de tener que ir para la tierra de Palestina, pero ningún judío que estaba plácidamente viviendo en Europa y en Estados Unidos quería ir. Entonces tenían que mandar a los de bajo escalafón, ¿no es cierto?, a los trabajadores. Sí. Y justamente yo le quería preguntar, ¿cuántos banqueros de alta élite judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque también dentro de los discursos de Adolf, que podemos estar de acuerdo en muchas cosas, como hemos estado de acuerdo en discursos y palabras bonitas expulsadas por tantos o esbozadas por tantos gobernantes, incluso hasta el propio Trump, pero claro, ¿cuánto hay de engaño en esa endulzación de las palabras a los efectos de lo que realizaron, ¿no? Y una de las cuestiones era, a ver, ¿cuántos realmente se persiguieron a elitistas de esa religión, ¿no es cierto?, digamos, o de esa facción? Claro. Y después lo otro es el hecho de qué coincidencia que los que lo ayudan a escapar y los que toman o los ayudan a dar los puestos de poder, sea Estados Unidos, sea justamente el Vaticano, sea la masonería en representación templaria, el Vaticano, lógicamente, en representación religiosa, y el sionismo en representación judía, que son los tres que necesitan volver a Tierra Santa. Entonces, cuando empezás a preguntar quién financiaba esto y con qué motivo y con qué objetivo final, tal vez hoy en esta nueva escalada que hay ahí entre Palestina e Israel, empezamos a tener que reconectar con esto, ¿no es cierto? Martín. Tremendo, yo la verdad que lo escuchaba muy atento al compañero. Es increíble la información que presenta, pero principalmente, sea totalmente cierta o no, o lo que sea, por lo menos cualquier persona que se ponga a investigar esto va a ver que hay mucho que no cierra en la historia oficial. Y lo interesante es que para nosotros, lo dijimos hoy bien al principio, para nuestras generaciones, el hecho de este personaje, este pintor austríaco, ha sido de una importancia tal que la historia tiene un antes y después de Hitler. Entonces, tener una visión tan alternativa como por suerte hace tiempo que ya tenemos, ¿no? Que sabemos que es imposible que las armas se fabriquen de la tierra, ¿no? Todo necesita de una estructura que previamente ya estaba montada. La estructura aquí que manda, la industria que siempre mandó, es la de la guerra. Y hasta que no se derroque, siempre va a ser esa. Entonces, aquellos que vendían las armas, aquellos que tienen el dinero, siempre han sido los que controlaron todo el bacalao. Y simplemente esta es la prueba de esas teorías de las dos espadas, ¿no? Para tener poder, sí o sí necesitas otro poder que se te oponga. Y si no aparece de forma natural y lo tenés que infiltrar, si no aparece y lo fabricás, y no hay ningún problema. Entonces, cuestionar estas cosas para mí tiene esa importancia, ¿no? Es como que Mauro Biglino hubiera aparecido en el 300 después de Cristo. A dar la versión de las escrituras. Yo le quería preguntar sobre Albert Pike.
en esa creación Estuve de a héroes. punto, yo no me metí para pero no, nada, bueno. pero estuve a Pero punto tendremos de en otra. preguntarle qué relación hacía con Albert Pike aquellas 3 cartas a Mazzini, pero de nuevo, es un tema que no tenés por qué creértelo todo. Con que te creas un 3% es suficiente para desmontar el mito más grande del último siglo. Totalmente. Totalmente. Buenísimo, hay que traerlo otro día y seguir charlando con él, evidentemente, o si no, Anul para todos, si Claro, quiere venir a donde no hay sea, problema. porque se puede exprimir muchísimo, él tiene mucho conocimiento de todo este tema y evidentemente luego nosotros lo relacionamos. Lo podemos relacionar también, por ejemplo, hoy habéis hablado de la operación Paperclip, que seguramente a lo mejor él no lo sabe, pero la operación Paperclip, un 9 de app. Igual que también se ha hablado de la muerte de Nicolás II, de los Romanov el último, otro 9 de app. Entonces, todo esto está en relación a que hay una planificación detrás y seguramente también les dieron pasaportes no solo a uno con bigote, sino a muchísima otra gente también, ¿no? Porque han financiado los dos bandos, como ya vamos entendiendo. Además, no olvidar, el otro día lo dijimos un poquito, pero el tema también de las órdenes secretas de Hitler. La Orden Negra, la Orden Teutónica, la Sociedad de Thule. Entonces, esta gente no solo era la apariencia, había mucho más detrás. Y Abel Basti lo ha mencionado por encima, pero es que si buscan van a ver que la supuesta... Bueno, Stalin, que decía que estaba vivo, obviamente, y encima decía que se escondía en España, seguramente una de las líneas por las que pasó por España, y luego en Cantabria, a Galicia y para América. Pero los restos de Hitler, de esos supuestos de rusos que tienen algo, son 3 o 4 dientes, y si lo buscan, Julio... O sea, una de las periciales que Es como un dinosaurio. No, peor, porque dicen que no se han encontrado en esos dientes que les dieron los rusos a unos peritos franceses, no se han encontrado restos de carne. Y como Hitler era vegetariano, ellos de ahí infirieron que eran los restos de los dientes de Hitler, porque no tenía restos de carne, imagínate. Entonces es tremendo también ver cómo la supuesta autopsia que hicieron años después, evidentemente es más que trucha, ¿no? Es casi una fake news, te diría, ¿eh? Total. Como para Acá. Estaban en todas las parrilladas de Adolfo, los tipos estaban chequeando que no se le escapara un choricito, ¿no? Por la duda. Te lo juro, Iru, así cuenta la historia. Sí, pero hablaremos más veces con Abel Basti, creo que, como decís, tiene información que es impresionantemente importante, pero y además con toda la información que podemos relacionar ya todos. Jordi, primero que yo le voy a pasar los videos del 9 de app y la magia Sí, dale. del Keteribito, eso es para que lo tenga ahí porque puede ser un buen dato. Después el otro, obviamente, lo que pasa es que se nota, él lo especificó, yo soy un erudito o un estudioso de la vida post-exilio, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo lleva, pero escúchame, qué interesante sería que se meta en el tema de la NASA, impresionante, por ejemplo. Sí. ¿Entendés? Sería interesantísimo. Entonces, porque de ahí se empiezan a conectar un montón de cosas. Estuvo muy bien Julio ahí tirándole la de Paperclip y demás. Así que, no, creo que fue para los que nos apasiona y nos gusta esta temática y la encontramos incluso necesaria para seguir construyendo este gran tablero, haberlo tenido a Abel, obviamente que creo que fue un lujo. Así que también no me quiero olvidar de agradecerle y siempre me olvido porque lo tengo por ahí, a Lea, que no solamente fue quien hizo aquel primer diseño de la sudadera, de la remera que yo tengo, que está el símbolo de la masonería con el logo de Prohibido y dice contra todos los cómplices, que él me la obsequió, me la regaló, sino que además fue quien después de que nosotros la semana pasada pusimos este informe, inmediatamente como él vive por allí por Bariloche, se puso en contacto y fue quien me pasó el contacto de Abel, así que también gracias a Lea. Sí, porque la semana pasada es verdad que dejamos botando un poquito la info, pero vaya regalo nos ha traído la vida a todos nosotros y a todos los espectadores de Canal 5, pudiendo entrevistar a Abel Basti de primera mano, y tiene un montón de pruebas, porque hay mucha gente que decía, no, pero estos son como leyendas. Bueno, busquen información y van a encontrar. Y ya, la tierra no es esférica, este reino es plano. La tierra no es planeta en la raíz etimológica de su significado. Dos tipos de estrellas, las del domo y las errates, o denominadas astros, tampoco son lugares terra firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio exterior. Se implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por un ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negándole su naturaleza. Quien desconoce el mundo no se puede conocer.